Proverbios 29:18, igual que el Salmo 32:8, de alguna manera sirven de plataforma para no solamente en la mañana de hoy, sino a través de todo el año, donde una iglesia que reflexiona en torno a su visión, que será el tema que nos abraza a través de todo el año por ser el tema de la convención de los discípulos de Cristo. Son importantes esas dos escrituras y otras más que iremos mirando a través del año. Así es que de alguna forma usted manténgalas en foco a través de todos estos días, ya que el tema de este mes, que ya va corriendo en la quincena, pedimos el año ¿cuándo? Ahorita. Y ya estamos casi a 15, como quien dice. Es el poder de la visión. Hablamos un poco de eso el domingo pasado, cuando nos acercamos a la narrativa de Mateo, capítulo 2. Y de igual manera en esta mañana, pues, esta escritura de Proverbios 29, esa versión internacional, guarda una relación particular con los originales, donde no hay visión, y usted después subraya visión en la internacional, el pueblo se extravía. Y después dice, dichosos los que son obedientes a la ley. En la versión Dios habla hoy, ese mismo versículo dice, donde no hay dirección divina. Porque la visión que Dios da siempre apunta a la dirección de Él. Así es que donde no hay dirección divina, no hay orden. Así es que vaya sumando de alguna forma, donde hay visión, donde hay dirección divina, hay orden. Y después dice, feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Te haré entender, Salmo 32 y versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es la versión de la Reina Valera. Si la gente camina de alguna manera en desorden, si las personas de alguna forma viven en confusión, necesitan obviamente de que el Señor le enseñe el camino por donde deben transitar. A menos que el pueblo de Dios tenga un entendimiento de hacia dónde va, la probabilidad de un peregrinaje exitoso puede verse limitado. Yo creo que uno de los grandes problemas existenciales de la humanidad es que si usted no sabe de dónde usted viene, difícilmente usted sepa hacia dónde usted se dirige. Por eso Jesús en la cruz pudo decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él sabía a quién encomendarse en el tránsito final de su existencia terrenal. Porque sabía de qué manos, de qué plan, de qué propósito había salido. Así es que quien sabe de dónde viene, y usted y yo vinimos del plan eterno del Padre, usted sabrá siempre hacia dónde va a caminar y mucho más. En el momento final, usted sabrá siempre con certeza que va a las manos de Dios. Así es que seguir el llamado y la dirección de Dios, como dice ahí la versión Dios habla hoy, donde no hay dirección divina, no hay orden. Pero si usted lo pone en el positivo, donde hay dirección divina, hay orden. Seguir el llamado y la dirección de Dios trae paz. ¿Cuántos pueden decir amén? Trae seguridad a la vida. Trae claridad de metas y de propósitos. Cuando es lo contrario, cuando usted no sigue el llamado y la dirección de Dios en su existencia, en su vida, en los ministerios que Él ha puesto en sus manos, lo más probable usted va a estar viviendo muchos momentos de confusión, de cansancio,
de distracción. Nos hablaba el hermano Willy el jueves pasado en el culto de oración, iniciando el tema de este mes, que de alguna manera cuando emprendemos ese camino que el Señor traza en su dirección y en su visión, hay muchas distracciones. Hay muchas cosas que van a ser llamados a nuestra vida. Pero si usted tiene la meta clara, los propósitos claros, usted va a seguir esa visión que el Señor ha puesto. Así es que de alguna forma esa es una premisa importante para comenzar esta proclamación. Pero si nosotros hablamos de visión a través de este año, la pregunta básica que nos hacemos es ¿cómo definimos visión? El domingo dijimos algo, pero hoy vamos a abundar un poquitito más. Los estudiosos de las congregaciones en los Estados Unidos, especialmente un hombre muy respetado, de nombre y apellido George Barna, que ha hecho sin fin de estudios en iglesias locales, ha dicho lo siguiente, y lo estoy citando prácticamente: una visión es una clara imagen de un futuro mejor. Y esa visión es inspirada por Dios. Y es inspirada por Dios a sus siervos y a sus siervas. Me encanta el pasaje que se leyó en la hora de oración, que de alguna manera allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El profeta Joel dice que los ancianos soñarán sueños y que los jóvenes, ¿qué? Verán visiones. Y en el diálogo que tuve con la juventud el viernes pasado, yo le preguntaba, ¿y por qué ustedes creen que el profeta, que no estaba ajeno a su realidad de vida, sintió la inspiración de parte de Dios de adjudicar a la juventud las visiones? Y ellos mismos contestaron. Ellos mismos dijeron, bueno, porque en los jóvenes está la fuerza. En los jóvenes está quizá con más frescura la visión de futuro. En los jóvenes y en las jóvenes está de alguna manera el atreverse a provocar cambios y transformaciones. Todo eso. Así es que la visión que el Señor da de un futuro mejor es inspirada por Él a sus siervos y a sus siervas. Pero a su vez esa visión está basada en una comprensión correcta y adecuada de Dios. Tenemos que de alguna forma tener las imágenes correctas, las imágenes adecuadas de Dios. Porque hay muchas personas que de alguna forma, llamándose creyentes, tienen una imagen distorsionada de Dios. Y por eso siempre hay que referirse a Jesucristo, el modelo por excelencia de ese Dios que se encarna en su vida, en su ministerio, en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Así es que tenemos que tener esa visión basada en esa comprensión adecuada, correcta de Dios, también de nosotros mismos. Porque si tenemos esa visión adecuada de Dios, la tenemos de nosotros y nosotras. ¿Por qué? Porque usted y yo somos hechos a imagen y semejanza de Él. Y obviamente también tenemos que tener una lectura adecuada de las circunstancias que nos están rodeando. Repito, una imagen de un futuro mejor. Mire que nos han codificado de todos los lados, de todas las formas, para pensar que este año va a ser peor que el año pasado. Que el 2016 aún va a ser peor que el 2015, que el 2014, que el 2013. Que el 2017 será un desastre vis a vis todos los anteriores. Pues miren, tenemos que nosotros en esta mañana agarrarnos, asirnos de la esperanza que viene del cielo y decir que en Cristo Jesús las cosas pueden ser transformadas. Las actitudes pueden ser transformadas.
Tu vida y la mía, si ha sido transformada, puede ser aún en mayor transformación de acuerdo a los nuevos planes que Dios tiene para nosotros y nosotras. Yo pienso que cuando las instituciones o las organizaciones, y quizás esas más sin fines de lucro, se organizan en virtud de una visión y una misión, esa visión que recibió esa organización o esa institución, lo hizo en virtud de que vislumbraba que las cosas podían ser transformadas y que podía haber o existir un futuro más halagador, un futuro mejor para las poblaciones a los que ellos o ellas iban a servir. Pienso en Lucha, por ejemplo, y aquí está nuestro hermano Ramfi. Yo he estado allí en los hogares o en los lugares donde ellos prestan servicios y allí está la visión y la misión declarada. Y cuando usted lee la visión, usted se da cuenta que cuando nuestro hermano Ramfis recibió el llamado de Dios hace 20 y pico de años atrás, Dios le dio a él, como le ha dado a otras personas, una visión de que las cosas para estas poblaciones a las que sirven podían ser distintas, podían ser mejor. Y en virtud de esa visión, ellos se han movido y ellos han servido. Pero Dios en Cristo también tuvo una visión, porque si usted se va al libro de los Hechos de los Apóstoles, usted se va a dar cuenta que Jesús tuvo una visión para el mundo a través de lo que es la iglesia. La iglesia no es un embeleco humano, hermanos y hermanas, ¿sabe? La iglesia es y nace del corazón de Dios. ¿Qué pasó con Pedro cuando allí en Cesarea de Filipo hizo la confesión cristológica? ¿Qué le respondió Jesús? Cuando Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, del Dios viviente. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 16. ¿Y qué le correspondió nuestro Señor Jesucristo? Y tú eres Cefas, tú eres roca, tú eres Pedro. Y sobre lo que tú acabas de decir, sobre esa declaración, sobre eso que es como una roca, edificaré ¿qué? Mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Quiere decir, hermano y hermana, que la iglesia nace del corazón de Dios. Y que una vez Jesús resucita y asciende al Padre, de alguna manera Dios en Cristo vislumbró un mundo con la iglesia. Hasta el momento del ministerio de Jesús, quizá lo que podemos decir que existía era la sinagoga, era el cajal, era el pueblo, la asamblea congregada, convocada. Y ese pueblo de alguna forma se fue conformando, configurando y se reunía y adoraba al Dios de la alianza en la sinagoga. Pero luego de, usted y yo sabemos que Dios en Cristo, y reitero, vislumbró un mundo con iglesia. Y en esa visión de Dios en Cristo, ¿qué pasó en el primer capítulo del libro de los Hechos? Que ahí hay un Jesús que ascendiendo al Padre vislumbró un pueblo llamado iglesia, investido, capacitado con el Espíritu Santo de Dios. Para que fuéramos ¿qué? Testigos. Para que diéramos testimonio de lo que Él hace en nuestra vida. Y por eso dice el libro de los Hechos, después usted lo corrobora: y me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Así es que ciertamente esa visión de un futuro mejor, Dios en Cristo también la vislumbró. Y ahí está referida en el libro de los Hechos. Inspirada
a sus siervos y siervas, basada en esa comprensión correcta de Dios, de uno mismo, de las circunstancias que nos rodean y de las que somos parte. Hasta ahí. Es importante esa base, que la vamos a seguir de alguna manera abordando en los meses venideros. Como les dije también, hermanos y hermanas, el viernes pasado en el culto con los jóvenes, el hermano Michael Hernández Durán dirigió el devocional. Mire, yo he visto a Michael desde que era muy pequeño. Y siempre lo vi y lo vislumbré al joven que es hoy. Porque Dios nos permite poder ver en los niños y en las niñas, en los jovencitos, en los juveniles, ya el distintivo de lo que es un siervo y una sierva del Señor. Y el viernes aquí, Michael, con la formalidad que le caracteriza, porque él toma muy en serio las cosas del Señor, con esa seriedad, él dijo lo siguiente y lo voy a citar. Muchas personas, cuando oyen hablar de visión, piensan solamente en una experiencia sobrenatural. Es decir, que con los ojos humanos no se puede ver lo sobrenatural. Y a la verdad, muchos siervos y siervas de Dios experimentaron visiones maravillosas como José, como Daniel, como Jeremías y como Juan en la isla de Patmos. Sigo citando. Sin embargo, hubo otros como Nehemías. En el caso de Nehemías, nos topamos con otro tipo de visión. Nehemías no tuvo una revelación en sueños, ni oyó una voz audible, tampoco se le apareció un ángel, pero tuvo una visión. Es decir, soñó despierto, con ver su nación restaurada, con ver, vislumbrar, y ahí eso lo añado yo, vislumbrar, familias integradas, un pueblo reedificado, gente sanada y recuperada. Así que la gente, sigo citando, puede recibir visiones de Dios de varias maneras. En sueños y despiertos. Digresión. Algo de eso mencionamos el domingo pasado. Sigo citando. Puede venir esa visión por una revelación o puede venir por un sentir, por una inquietud o una carga en el corazón de parte de Dios para hacer algo. Y cierro la cita de Michael. Y yo le pregunté, Michael, ¿tú eso es tuyo? Y él me dijo, mi mamá también me ayudó. Pero de eso se trata. De que nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas necesitan de ese acompañamiento y de ese discipulado de parte de sus padres y de sus madres. Yo estoy segurísima que lo que Michael dijo aquí el viernes pasado jamás se le va a olvidar. Jamás. Entonces yo le dije a él, después que terminó el devocional y que yo terminé la parte con los jóvenes, yo le dije, oye Michael, ¿yo te puedo citar el domingo? Y él se me quedó así mirando y me dijo, ¿está bien?
Después me acompañó al carro cuando yo salía y yo creo que él me quería decir algo, pero de momento no me lo dijo. Y entonces me texteó más tarde en la noche y me dijo, lo he pensado bien, la voy a acompañar el domingo. Y yo le dije, no tienes que pararte en el altar, es que yo te estaba pidiendo permiso para citarte. Y él me dijo, ok. Sin embargo, fíjense, él estaba dispuesto y disponible para pararse aquí en esta mañana. Porque lo que él dijo le hizo sentido porque nace de la misma experiencia escritural. Porque lo que él dijo se le ha grabado en la conciencia y en el corazón. Y eso es lo que Dios quiere también con nuestra juventud. Y aprovecho la coyuntura para felicitar a nuestros jóvenes, en especial a Pedro Navarro Santana y a Vanerim Atilano. La realidad es que yo sabía que ellos eran buenos y yo sé que ellos son capaces, por eso es que tienen el segundo sábado de mes, porque así lo vislumbré. Pero tengo que confesar que me sorprendieron ayer. Yo escuché el programa. Y cuando yo escuché a Pedro hablar ayer, y cuando yo escuché a Vanerim, yo no tengo ni una sombra de duda en mi alma y en mi corazón, y apúntenlo hoy, que Dios tiene unas puertas grandes de servicio en su obra para estos dos jóvenes. Y para otros, pero de pronto a ellos dos les estoy hablando. Ya el Señor les irá mostrando cuáles son esas puertas, pero son puertas grandes de servicio. Y la grandeza no está en multitudes, ¿sabe? Y la grandeza no está en los aplausos ni en el reconocimiento de qué grande eres, qué bueno tú hablas. No, la grandeza está en hacer la voluntad del Señor. La grandeza está en ser con humildad y haciendo su voluntad. No importa a quién. Si es a uno, si por uno hay que detenerse en el camino, Jesús se detuvo por una persona. Como le habló a multitudes y a miles. En el caso de Nehemías, y no voy a predicar de Nehemías, porque quiero un objetivo en esta mañana que les voy a comunicar ya mismo. Pero en el caso de Nehemías, que hablaremos de él luego. Después dice el libro de Nehemías, de un intenso periodo de lamento. Porque aquellos y aquellas que piensen y crean que las visiones caen así, toma, cógela. No siempre es así. Muchas veces para recibir esa visión de Dios hay que hacer como Jacob. Jacob tuvo una visión, pero tuvo que luchar con el ángel. Porque muchas veces las bendiciones que vienen envueltas en visiones particulares, hay que lucharlas. Y Nehemías, dice la Escritura, que después de un intenso periodo de lamento, de lloro, de ayuno y oración, recibió del Señor de cómo enfocaría su vida de ahí en adelante para cumplir con el servicio que Dios le estaba solicitando. Con toda probabilidad, hasta el día de hoy o hasta este tiempo, tú has estado en unos escenarios que son buenos para ti. Con toda probabilidad, hasta el día de hoy, tú has caminado en lo que Dios le ha parecido bien para ti. Sin embargo, Dios tiene planes que te los comunica en el momento preciso y puntual. Y con toda probabilidad, aquí hay gente sentada en esta mañana que el Señor le ha de decir, hasta el día de hoy, tú has caminado por este tramo.
por este camino, pero de aquí en adelante vas a caminar por este otro. Porque Dios es el dueño de nuestra vida. Y allí Nehemías, que tenía una posición envidiable en la corte del rey, estaba comodísimo. Era respetado, tan respetado que de alguna manera era el que filtraba todo lo que el rey consumía. Estaba muy bien. Sin embargo, Dios tenía un llamado distinto, en un momento distinto, en una etapa distinta para Nehemías. Y Dios le estaba solicitando un servicio distinto. Y lejos de sucumbir por el miedo o por el temor, él no hizo resistencia para retirarse de su buena vida en la corte del rey. Y lejos de retirarse por la presión de los que siempre critican, porque siempre va a haber alguien que le critique a usted. Hello, ¿es así o no es así? No importa lo que usted haga, como usted lo haga, con la mejor intención que usted lo haga, siempre el que critica y la que critica va a estar paradito cerca de usted. Y yo creo que Nehemías es un excelente ejemplo. Pero porque aunque aquellos, el Horonita y los Sanbalat de la vida y toda esa gente quieren venir a sembrar el desaliento, cuando usted está enfocado y enfocada en la visión de Dios, aunque hay gente que siempre se va a acercar para desalentarle, para criticarle, usted esas voces las va a minimizar, no las va a escuchar, porque la voz que usted tiene que escuchar y yo tengo que escuchar es la voz del Altísimo, es la voz del Señor. Así es que Nehemías se mantuvo firme en los principios de la visión. ¿Cuál era la visión que Dios le estaba dando? Que como muy bien dijo Michael el pasado viernes, no fue una visión celestial de tercera dimensión. Fue reconstruir los muros de Jerusalén, porque los estaba viendo destruidos. Él estaba viendo una Jerusalén devastada, estaba viendo una Jerusalén destruida. Y Dios le estaba diciendo, mira lo que ha ocurrido aquí. Mira cómo han quemado las puertas de la ciudad, mira cómo han destruido los muros. Esta ciudad ante todos los demás ha perdido dignidad. Y ha perdido dignidad porque una ciudad con las murallas destruidas y las puertas quemadas, ante todos los vecinos, ante todas las demás ciudades, de alguna forma era un testimonio de que Dios los había abandonado. Pero como les dije, de Nehemías predicaremos en otros domingos. Para Dios cumplir sus propósitos, sus planes, Él llama y capacita a gente visionaria. ¿Cuántos dicen amén? Porque a gente miope, que lo que ve es el polvo de los caminos y que ve todo negativo, difícilmente Dios llama, a menos que no transforme para hacer grandes cosas. Así es que para Dios cumplir sus propósitos y sus planes, llama y capacita a gente visionaria, que pueden levantar la vista y los ojos de la fe. Por eso, cuando Pablo pudo vislumbrar un pueblo distinto, no circuncidado, y dijo, ahí hay futuro. Pedro no lo entendió. Los judíos no lo entendieron. Y le cayeron arriba a Pablo. Por eso Dios tiene que darle a Pedro la visión del lienzo. Así es que
Dios le dio la visión a Pablo de que él sería un apóstol distinto a Pedro. Sería el apóstol de los gentiles. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Así es que esa misión, en virtud de la visión que Dios le dio a Pablo, nos ha bendecido hasta el día de hoy. Y a Pedro le dio otra visión. Y Pedro, aunque más o menos entendió la cosa, ¿verdad?, de que Dios no hace acepción de personas, fue más efectivo. Y así Dios se lo hizo saber con los propios judíos. Así es que, hermanos y hermanas, la gente visionaria de alguna forma levanta la vista, levanta los ojos por encima de las circunstancias, por encima de lo que ven sus ojos carnales. Y de alguna manera también entienden que Dios puede transformar la realidad presente. Y aunque a veces la visión tarda, ¿qué nos dice el profeta Habacuc? El profeta Habacuc nos dice, aunque la visión tardará por un tiempo, aunque tardare, espéralo. Y cuando Dios da visiones y Dios ha hablado, aunque usted en el cronos suyo humano entienda que Dios está tardando, créame que no. Dios tiene un tiempo para Él obrar y perfeccionar lo que un día comenzó en nosotros y en nosotras. En otros momentos, esa transformación de la realidad es veloz, es más rápido. Pero usted no se desespere, porque en el tiempo del Señor todo es mejor. Yo le voy a hablar en esta mañana brevemente, además de lo que ya le he dicho o de lo que ya he proclamado, de la visión de un hombre que se llama Sam Tigg. Sam Tigg es la persona que fue inspirada por Dios con una visión para los jóvenes de su tiempo en el año 1965. Fue la persona que Dios inspiró para tomar o retomar los principios de Juan Wesley. Juan Wesley, el metodismo. Y recrearlos y atemperarlos a su tiempo histórico, para que Dios obrara en aquellos y aquellas de su momento. ¿Qué estaba ocurriendo en ese año 1965 con la vida de Sam Tigg y con aquellos que les rodeaban, con aquellos que estaban a su cuidado? ¿Y cómo es que este hombre de Dios comenzó a recibir una visión renovada por el Espíritu de Dios? Pues mire, él era profesor de clases bíblicas y estaba frente a un grupo de jóvenes cristianos entre las edades de 21 a 35 años. Yo no voy a preguntar aquí cuántos tienen 21 a 35 porque todo el mundo me va a alzar la mano. Y en medio de esa experiencia de estar discipulando, capacitando, enseñando a estos jóvenes, él estaba muy frustrado. Porque él decía que ellos y ellas no estaban viviendo la dirección de Dios en sus vidas. Y usted puede decir, ¿y cómo es eso si son cristianos? Pues que hay muchos cristianos y cristianas que viven según San Yo.
Y en medio de esa frustración, yo le estoy abreviando la historia, sintió la necesidad de orar. Y poniendo su cabeza sobre su escritorio, oró así: Dios, muéstrame el camino para motivar a estos jóvenes a construir una vida que haga la diferencia en la vida, valga la redundancia, de ellos y de otras personas. Repito esa oración. Dios, muéstrame el camino para motivar a esta juventud, a estos jóvenes a construir una vida que haga la diferencia en la vida de ellos y en la vida de otras personas. De repente, dice Sam Tigg, dice, y lo cito, me senté y comencé a escribir. Y dice, con una furia, las ideas vinieron a mí con claridad y con certeza. Y comencé a las 9 de la mañana a escribir y no se detuvo mi mano hasta las 9:20. Estuve 20 minutos escribiendo sin detenerme. A los 20 minutos, Dios había escrito a través de mi mano todo el programa de los 10 primeros cristianos de valor. Así es que nace este proyecto de los cristianos y cristianas de valor. Proyecto que en esta iglesia hace muchos años se inició, cuando nuestra hermana Mary Roche era miembro de esta iglesia. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue ese enfoque, esa visión que Dios le dio? Le dio una visión para que estos jóvenes, pero además de estos jóvenes, gente de la iglesia a la que él asistía, en grupos, pudieran cultivar una espiritualidad. Así es que, en primer lugar, ese grupo de los primeros 10 cristianos de valor, así llamados por este proyecto, se reunían una vez por semana para orar. ¿Qué dice la Escritura? Donde hay 2 o más congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay que congregarse en el nombre del Señor, no en el nombre de ninguna otra persona, no en el nombre de ningún pastor o pastora, porque ninguna iglesia es de ningún pastor o pastora. Eso de que yo voy a la iglesia de fulano de tal, o yo soy de la iglesia del pastor tal, hermano, eso es un disparate. La iglesia es del Señor. Y es el Señor el que sostiene la iglesia. Y es el Señor el que da dirección a la iglesia a través de su Espíritu Santo. Los pastores y las pastoras, con todos nuestros defectos y fortalezas, somos instrumentos en las manos del Señor. Y estamos ahí por el tiempo que Dios determine que vamos a estar. Un día no estaremos. Y llegarán otros. Y esos otros llegarán y harán lo que tienen que hacer. Y un día también se irán y llegarán otros. Lo que pasa es que hay gente que cuando ellos llegan a los lugares piensan que la historia comenzó con ellos. Y borran todo el pasado. Usted siempre dé crédito a los que estuvieron antes que usted en algún lugar. En el ministerio, en el pastorado, en las áreas ministeriales, en la iglesia. Porque antes de usted llegar, hubo alguien a quien Dios llamó y también le dio su visión. ¿Cuántos dicen amén? Así es que estas personas se reunían una vez por semana para orar juntos. Pero eso no era lo único. Daban 2 horas cada semana para Dios.
Ah, pero yo voy a la iglesia, mire, aquí estoy 2 horas yo el domingo. Los que no son protestantes y vienen de otra tradición de fe, el estar aquí 2 horas, eso es demasiado, eso es un mundo. ¿Cómo es que ustedes están tanto tiempo ahí haciendo qué? Si en media hora en el otro lugar nosotros ya estábamos fuera. Sin embargo, en los cristianos de valor, esas 2 horas semanales para Dios no es en el culto. Es que este grupo y otros grupos subsiguientes a través de la historia daban 2 horas de su tiempo. Porque miren, hermanos y hermanas, yo les digo algo, al fin y al cabo no es el tiempo suyo, el tiempo es de Dios. El tiempo es del Señor. Él es el Señor del tiempo. Por eso el salmista dice, en tus manos están mis tiempos. Porque usted se cree muy dueño de su vida, y a veces yo también, muy dueño de su tiempo. Sin embargo, la vida nuestra, usted y yo sabemos que está en las manos del Señor. Así es que en ese sentido, estas personas daban 2 horas de su vida y de su tiempo semanales a la obra de Dios. ¿Qué es lo que hace falta hacer aquí? ¿Cuál es la necesidad de esta iglesia? Cuente conmigo. 2 horas del tiempo que Dios me ha prestado sobre la faz de esta tierra durante esas semanas de esos 40 días. Yo voy a colaborar en la obra del Señor. De eso se trataba y se trata este proyecto. Número 3. Dieron la 10ª parte de sus ganancias a Dios. Porque esto se llama el experimento de Juan Wesley, retomado por Sam Tigg. Lo que pasa es que hay que decir que estos cristianos de valor que iniciaron el experimento, ustedes saben que hay experimentos que salen y otros que no. Pues este salió y este tuvo resultados extraordinarios en el arranque. Esos que se comprometieron a dar la 10ª parte de sus ganancias a Dios, en palabras más usadas acá, el diezmo. Comenzaron haciéndolo por 40 días, pero vivieron experiencias extraordinarias. Y algo que es imperativo, porque es un mandato bíblico, algo que debe surgir espontáneamente, porque el Señor nos da, hermanos y hermanas, salud. ¿A cuántos el Señor les da salud? El Señor nos da y nos provee el trabajo. ¿A cuántos el Señor le ha provisto el trabajo? Y a lo mejor usted dice, pero ahora mismo estoy desempleado, desempleada y estoy buscando trabajo. Pues busque trabajo y el Señor va a suplir de acuerdo a sus riquezas en gloria. El Señor va a suplir a tu necesidad. En gratitud por todo lo que el Señor nos da y en el compromiso que tenemos con la obra del Señor. Así es que estas personas de igual manera decidieron, porque era parte del proyecto, dar la 10ª parte de sus ganancias durante esos 40 días. Estos 10 cristianos valientes oraban todas las madrugadas de 5:30 a 6. Yo voy a hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos se levantan aquí a las 5:30 de la mañana? Mucha gente, ¿ah? Pues estas personas se levantaban de 5:30 a 6 para poder abrazar el proyecto. Se le dio una guía y esa media hora antes de empezar el día, la jornada del día, hacía e hizo una gran diferencia en cada una de estas personas. Si usted se levanta a las 6, pues entonces se tendría que levantar a las 5:30. Si se levanta a las 7, pues se tendría que levantar a las 6:30. Media hora antes
de lo que usted acostumbra a hacer en su rutina de levantarse en la mañana. Y yo tengo que decir que cuando un grupo significativo de una comunidad de fe está unánime junta, que fue lo que pasó en el aposento alto, que estaban, como dice el texto de la Reina Valera, estaban unánimes, estaban juntos, estaban unánimes y juntos en propósito, en voluntad, estaban unánimes juntos en búsqueda. Cuando un grupo significativo de testigos, de fieles, de creyentes, de cristianos, como usted los quiera denominar en esta mañana, se congregan unánimes juntos, algo bueno del cielo se posa sobre ese grupo y sobre toda esa comunidad. Entonces, ese asunto de hacerlo todos los días a una hora es lo que crea ritmo y balance en nuestra vida. Yo le convoco a usted a que usted experimente comenzar el día poniéndose en las manos del Señor de verdad. De verdad. No a tu escape. Así decía mi abuela María. Hay gente que hace las cosas a tu escape. Y yo le aseguro a usted que usted va a vivir un día distinto, diferente. Número 5, compartían con otras personas las experiencias de este acercamiento a Dios. Porque como Dios, con este grupo que inició esta experiencia en el año 65, y hago la aclaración, luego se siguió haciendo ese mismo proceso a través del mundo entero, con muchas comunidades, y en todas ha habido resultados extraordinarios. Como Dios comenzó a hacer grandes y lindas cosas en la gente, cuando Dios hace algo bueno contigo, cuando tú experimentas un obrar de Dios distinto, ¿tú lo retienes o tú lo compartes? Tú lo testificas, tú lo comunicas, tú lo hablas con otras personas. Así es que compartieron con otras personas las experiencias de ese acercamiento a Dios. Y obviamente el resultado natural de todo esto es que hubo un resurgimiento del amor y de la compasión por las demás personas. Porque en esa guía, que es invariable por 40 días, lo que varía ahí básicamente es la escritura del día y el acto de bondad. La escritura nos ha dicho y nos ha advertido ya, en los postreros días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, incluyendo a los creyentes, se enfriará. Dígame usted si no vivimos esos tiempos. Que muchas veces usted viendo a la persona en necesidad frente a usted, usted lo piensa 7 veces. Y usted se ha dicho, usted mismo como creyente, como cristiano, ¿me paro o no me paro? ¿Ayudo o no ayudo? ¿Llueve o no llueve? ¿Lo hago o no lo hago? Porque si me detengo, porque si ayudo, porque si abro mis brazos, puedo ser timado, asaltada, abusado. Sin embargo, cada día de esos 40 días usted decide a primera hora de la mañana cómo usted va a llevar a cabo ese acto de bondad para otras personas. Para el mes de septiembre, yo le comenté a nuestro hermano Jorge Darío que había sentido en mi corazón iniciar este proyecto de los cristianos de valor. Se lo comenté a él y él, como es diligente, me dijo, la hermana Eva tiene ese material, pastora, y él me lo trajo. ¿Qué ocurrió? Que a la semana y media de yo haber hablado con el hermano Jorge Darío y de él haberme entregado ese material, la hermana Mili Durán me solicitó una reunión como facilitadora del diaconado. Y nos reunimos y la hermana Mili me dice, pastora, dentro de lo que el Señor me ha inspirado está lo de los cristianos de valor para el diaconado.
¿Casualidad? No, porque en Dios no hay casualidades. Y cuando Mili me lo dijo, yo lo sentí como una confirmación del cielo. Y le dije, Mili, adelante en el nombre del Señor. Y el diaconado, yo sé que no todo el diaconado se involucró, ¿verdad? Como se hubiese deseado, pero gran parte del diaconado sí se involucró. Y los que no pudieron, sus razones habrán tenido. Comenzando el 22 de octubre, el diaconado comenzó esa jornada. Y duró hasta el mes de diciembre. En el umbral de un nuevo año, es mi anhelo que las más personas posibles se integren al proyecto de los cristianos y cristianas de valor. Mire, yo no voy a luchar con usted, ni usted va a luchar conmigo. ¿Usted sabe por qué? Porque esto lo inspiró el Señor. Pero sí yo anhelo que las más personas posibles se den esa oportunidad. El próximo domingo vamos a entregar la guía para llevar a cabo esos 40 días de ese proyecto. Yo prefiero llamarlo proyecto y no experimento. Si usted decide que va a participar, yo le invito a que en el momento de la mesa del Señor, una vez usted tenga el pan y la copa, pase al frente. Hoy no le vamos a entregar el manual, lo vamos a entregar el domingo. Hoy lo que usted va a hacer es decir, yo acepto la invitación del Señor. Y si usted quiere, y si usted necesita, si usted siente una urgencia de profundizar esa relación con Dios y esa relación con las personas que también están a su alrededor, porque usted no me diga que usted profundiza la relación con Dios y desarraiga la relación con los demás, porque eso no se lo puedo aceptar. Usted profundiza la relación con Dios para poderse siempre acercar a los demás y a la comunidad. Si usted necesita profundizar su relación con Dios, usted tiene ante sí una invitación para que así sea. Ah, pero yo, pastora, yo soy una cristiana de 40 años. Yo tengo que decirle a usted que aunque hayamos nacido en el Evangelio y hayamos transitado toda la vida en el Evangelio, por muchas razones, hay momentos de altas y hay momentos de bajas. Hay momentos de cumbre y hay momentos muchas veces difíciles donde caemos en unos periodos hasta de apatía, de rutina, de indiferencia respecto a las cosas del Señor y de su iglesia. 40 días que yo sé van a transformar muchas áreas en ti y muchas cosas en ti. Y no estoy hablándole de oído, hermanos y hermanas. Yo hice los 40 días con el diaconado. Y en Cuba, estando en Cuba, había parte de esos 40 días. Y tengo que confesar que hubo días que estuve en Cuba que no pude seguir el ritmo de los diáconos y diaconisas. Pero antes de ir a dormir, yo buscaba el manual. Y yo decía, hoy mi gente allá en University Garden estuvieron conectados con esto. Y yo soy parte de eso. Y muchas cosas el Señor trabajó conmigo.
Porque precisamente en esos días, fueron días muy borrascosos para mí personalmente. Y de eso ustedes saben algo. Y Dios hizo una provisión extraordinaria. Una de las iglesias donde se llevó a cabo este proyecto declaró lo siguiente, y voy culminando. Y lo declaró como una visión. Conoce a la gente donde están y llévalos donde Cristo quiere que estén. Esa fue la visión de una iglesia que llevó a cabo este proyecto. Repito, conoce a la gente donde están y llévalos donde Cristo quiere que estén. Es difícil llevar a la gente a lugares donde no han ido, pero es más difícil llevar a la gente a donde no quieren ir. Pero si Dios te quiere llevar, Dios va a poner en ti el querer como el hacer, en su buena voluntad. Y yo tengo la esperanza, hermanos y hermanas, que este sea un año distinto para nuestra iglesia. No es que los años anteriores hayan estado desenfocados. No me entienda mal. Pero yo pienso que hay tiempos y hay tiempos. Y yo pienso que de acuerdo al tiempo que nos ha tocado vivir, necesitamos depender más del Señor. Y necesitamos mucha más cercanía e intimidad con Dios. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, Señor, hazla conocer. En medio de tu ira, dice el profeta, acuérdate de tu misericordia. Y yo le pido al Señor que nos mire con ojos de misericordia. Oiga, y que ese Espíritu de Dios, que es libre, que se mueve como Él quiere, se le meta por dentro a usted y lo sacuda y la sacuda, y toda visión negativa y toda pereza y todo espíritu de crítica y todo espíritu de pesimismo y todo derrotismo y todo desaliento se vayan de tu vida en el nombre del Señor, y tú puedas vivir un año distinto. ¿Cuántos creen que en Cristo se puede? Dios tiene su manera. Y yo vislumbro un año diferente. Pero vislumbrando un año distinto, no nos podemos quedar cruzados de brazos. Porque Nehemías, vislumbrando una Jerusalén reedificada, oiga, se enrolló las mangas, se fajó y contra todo pronóstico pudo levantar los muros y reconstruir la ciudad. Y esa es la esperanza de los siervos y las siervas del Señor. Iglesia, en pie para cantar ese himno precioso de Tenemos Esperanza.